Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy voy a platicar con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sobre los últimos avances en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Luego con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, voy a discutir la importancia de esta institución para garantizar nuestra democracia y cultura cívica. Y para terminar, vamos a pasar al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué decir de la propuesta de nuestros partidos políticos para renunciar al financiamiento público de las campañas electorales? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En menos de 2 semanas se llevará a cabo ya la cuarta ronda de negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A pesar de los avances logrados en los últimos meses, el equipo mexicano espera que en la próxima ronda, que tendrá lugar en Washington, se traten algunos de los temas más polémicos de la negociación, como el sector agroalimentario y la competitividad laboral. Al parecer, el discurso proteccionista del presidente estadounidense Donald Trump se ha materializado ya en propuestas concretas que han sacado a relucir las diferentes agendas de los 3 países involucrados. Esto se volvió evidente cuando el secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross publicó un artículo denunciando las supuestas pérdidas de su país ocasionadas por el tratado. En esta difícil coyuntura se anuncia la visita oficial del primer ministro canadiense Justin Trudeau a México, lo que podría ser una demostración de solidaridad y una oportunidad para discutir precisamente los temas de comercio e integración regional de cara a la reunión de Estados Unidos. Y para platicar sobre cómo va la renegociación del tratado, está con nosotros el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Secretario Ildefonso, gracias por venir de nuevo. Agradecerte pues este ejercicio que has tenido con este programa de apertura para informarnos y analizar cómo van las negociaciones. Gracias. Gracias, Leo. Y pues sí, efectivamente estamos terminando la tercera y rumbo a la cuarta ronda de negociaciones. Y claramente te podría decir que nada de lo que se está evidenciando es sorpresa. Okay. Todo podía ser de alguna manera inferido desde que hubo esta carta de objetivos y que muchas de las cosas que se están plasmando pues, han sido parte de artículos, declaraciones públicas, presentaciones en paneles y en conferencias por parte de los oficiales responsables de los temas comerciales en Estados Unidos. Ahora, dime una cosa, porque he escuchado, Ildefonso, he leído en la prensa, columnas, etcétera, que esta última ronda en Montreal ya estuvo más dura, que la postura de estadounidenses se endureció en esta tercera ronda. No, es como yo te decía, más que endurecerse, simplemente como nos pusimos como objetivo en la ronda de México, sí. 2 objetivos muy concretos. El primero, tratar de cerrar aquellos capítulos que tienen sinergias y que no tienen realmente niveles de diferenciación o de conflicto para darle momento a la negociación. Okay. Y poner en texto todos los pendientes para unificar una sola base de discusión, encorchetando las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la ronda de Ottawa? Pues que muchas de esas solicitudes de ya poner en texto, pues ya vienen a poner en blanco y negro nuestras diferencias. No que no las conociéramos o las hubiéramos escuchado verbalmente en declaraciones públicas. Te doy un ejemplo. Se había comentado sobre, desde la carta del 17 de julio, sobre una medida especial para imponer investigaciones antidumping y subsidios de manera acotada a temporalidad para frutas de perecederos, sí, vegetales, etcétera, que viola los reglamentos de la OMC y que lo que te hace es poder demostrar daño en un periodo más corto de tiempo. Entonces, claramente ya pusieron esa propuesta en la mesa. Sí. Obviamente esa la platicamos con nuestro sector agropecuario y pues es impasable. Primero porque en la lista de donde se aplicaría solo es a lo que a ellos les interesa, los productos mexicanos que se exportan. Bueno. Obviamente la reacción automática es ¿y por qué no a manzanas? ¿Y por qué no a peras? ¿Y por qué no a maíz? Y a otros productos. Importamos. Exactamente. Pero mi discusión con el sector agropecuario no es ni siquiera discutir la lista,
Sí. Hay que discutir el concepto, que es erróneo empezar a desmantelar algo que ha funcionado también, como es el capítulo agropecuario. Entonces, de entrada, no voy a ni siquiera meterme a tratar de colgar que sería muy válido, Sí. que si los manzaneros de Chihuahua, pero lo que vamos a hacer es empezar una guerra de proteccionismo Sí, claro. que va a desmantelar el avance en el acuerdo. Entonces, así como ese ejemplo, hay otros ejemplos donde ya están aterrizando por escrito cuestiones concretas. Y hay otras que sí te voy a reconocer que fueron sorpresas, pero que al mismo tiempo que se pusieron en la mesa son claramente, pues son balazos en el propio pie de Estados Unidos. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Te doy un ejemplo sin problemas de alguna de las que sí fueron sorpresivas. Por ejemplo, nosotros considerábamos que en TPP hay un muy buen capítulo para regular las empresas propiedad del Estado, las famosas, Ok. que en inglés se llaman State-Owned Enterprises. Como Pemex, CFE. Que son las empresas productivas, pero que en el caso de Vietnam en TPP era muy necesario porque están metidos en textil, están metidos en todo, ¿no? Y había que cuidar a nuestra competencia, a nuestras industrias contra la competencia desleal de empresas subsidiadas. Pero en este caso, el texto va un poco más allá de limitar y condicionar no solo a las empresas productivas, sino que también tiene implicaciones para socios privados de las empresas productivas. Entonces imagínate lo que va a opinar Exxon y todos aquellos que le han apostado a la reforma y que han establecido inversiones conjuntas, acuerdos con Pemex, que esto los pone en un grado de incertidumbre. Entonces, pues yo Pero quiero... a ver, ¿cómo, para entender bien, haz de si, cuenta- si haz de- Exxon o Chevron va con Pemex en un proyecto, Sí. como ya lo permite la reforma, esto quiere decir que las regulaciones para las empresas del Estado también le aplicarían a Exxon y que a Chevron. los proyectos con los que está en la empresa Sí. pudieran ser cortados con la misma tajante Sí. que está establecido para empresas propiedad del Estado. Entonces, introduce incertidumbre en las inversiones que se hacen con las empresas productivas Bueno, del y Estado. desde luego muchas de esas empresas son de ellos. Exactamente, entonces hay temas que de alguna manera lo que dirías, te estás disparando solo, ¿no? Claro. En ese sentido. Entonces, de nuevo, yo no creo que haya demasiadas sorpresas. Hay una que otra que dices, bueno, pues te estás dando cuenta que eso te va a afectar más a ti que lo que me puede afectar a mí en algunos casos. Sí. Y el tema es que un poco lo que se está viendo es una estrategia de ir poniéndole pues fichas a cada uno de los temas, independientemente si es tu objetivo o no. En negociaciones tradicionalmente construyes esquemas que te permitan acomodar soluciones al final y vas construyendo posiciones. Esta es una negociación muy atípica. Primero, tienes un horizonte de tiempo que favorablemente es visto en términos de las elecciones y de la incertidumbre, que de alguna manera te está llevando a una velocidad que muy pronto estás llegando a hueso. El tiempo para andar haciendo fuegos artificiales y distracciones es muy limitado. Tienes que ir al centro de las cosas. Y nuestro argumento... Como decimos los taurinos, al toro. Sí, nuestro argumento de fondo es decir, a ver, independientemente que estemos o no de acuerdo, el presidente Trump tiene una concentración de interés en la manufactura. Sí. Y tiene una concentración de interés en la industria automotriz. Eso es lo que parece que es el... Es el toca fondo, el nervio, es digamos. el fondo, es el fondo. Sí, sí. Entonces, si ese es el fondo, a ver, no tenemos tiempo para que me estés... Entrémosle a eso. Entrémosle a eso y veamos si ahí, en ese área que es tan sensible para el presidente de los Estados Unidos, podemos encontrar una solución creativa que no nos destruya valor, que no nos afecte, que podamos fortalecer la integración de valor en América del Norte, que podamos atraer cadenas productivas. ¿Qué ha pasado en la industria automotriz, por ejemplo? Sí. Cuando negociamos el acuerdo, era un acuerdo que estaba basado en autos que se construían en 1990, en los 90. Sí, eso ha cambiado. En los radicalmente. entonces, hoy un auto tiene una serie de aditamentos que no estaban diseñados en esa primera negociación, que tienen que ver con la electrónica y con la computarización y los sistemas de información. Sí. Entonces, el valor agregado de esas cosas, ¿dónde se está haciendo? En Asia. ¿Tenemos capacidades en América del Norte para poderlo producir? ¿Podemos tener una política de incentivos para relocalizar inversiones intensivas en capital que puedan generar valor en América del Norte? Entonces veamos cómo podemos crecer nuestras compras respectivas dentro de una política ambiciosa de generación de cadenas de valor. Entonces, Déjame preguntarte en ese sentido, Ildefonso. Ellos siguen insistiendo en poner reglas de origen para subir el contenido
particularmente de Estados Unidos en la industria automotriz? Eso es lo que todavía no llega. Hay un avance de textos, pero en los temas cruciales, Sí. que son la base de este dilema, todavía no hay textos en la mesa y esperamos que en la negociación de Washington esos textos se vayan a aterrizar. En la próxima. Que definan, por ejemplo, cuál es su ambición en materia de integración regional en contenido de América del Norte. Si va a haber un tema que de entrada sería muy complejo e imposible digerirlo, que sería contenido local o de un país Sí, específico. contenido nada más de Estados Unidos. De Sí. por sí México integra, creo que en automóviles, tú me dirás, 60% creo que traen los automóviles en Eso promedio, ¿no? en materia de América del Norte, 62.5. 62.5. Pero tú mencionaste el artículo del secretario de Comercio en el correcto. Washington Post. Y es bien interesante porque ese artículo se hace con una información de valor agregado, metodología desarrollada por la OECD Sí. en París, y en donde efectivamente es más exacto en términos de participación, pero utilizaron información de 2011 y la verdad es que la tendencia es fortaleciendo la participación de los países de América del Norte del 2000. Ya hay información hasta el 2015 De hecho, que no fue utilizada. ya acabo de leer la colaboración de nuestro querido Luis de la Calle. Luis en CSIS. Exacto, que le contesta a Wilbur Ross extraordinariamente bien y diciéndole, a ver, pues, efectivamente. no tome usted el año que le conviene, ¿no? Pero no Tome solo el eso, último. sino que también es bien. Estuve en una reunión con empresarios mexicanos Sí. y estaban todos muy enojados porque cómo está siendo sesgado en el uso de estadísticas. Y les digo, a ver, momento. El hecho de que un miembro del gabinete del presidente Trump ya esté usando estadísticas para defender una idea es un avance, es un gran avance. No lo intimiden, déjenlos que sigan usando estadísticas. Bueno, y sobre todo porque se les puede contestar, ¿no? De manera racional. Ya, con las mismas estadísticas. Como lo está haciendo nuestro colaborador Luis de la Calle. ¿Qué te preocupa en este momento, a ti como el jefe negociador, Ildefonso? Mira, después de estas 3 rondas, hay que decirle que están contempladas 7 hasta enero, O sea, ¿no? nos faltarían después de la ronda de 4. Washington 3 más, o Exacto. en ese momento nos faltan 4 más. Sí. Mira, el tema de fondo es que no podemos seguir bajo esta óptica de que nuestro objetivo único y medible pueda ser la reducción del déficit comercial. Esa cosa del déficit. Podemos hacer esfuerzos para que se mejore la relación comercial a través de expansión del comercio, pero esa parte es fundamental que se entienda y es importante verlo también en el contexto de otras cosas que están pasando. Viste hoy una reacción muy fuerte de los coreanos en relación a por lo pronto habían parado la renegociación del TLC con Corea porque se mezcla con un problema todavía más sufrido y de fondo, que es el armamentismo nuclear y el conflicto con Corea del Norte. Sí. Pero parece ser que la señal seguía adelante va a haber una reunión el miércoles con los coreanos y con el representante comercial de Estados Unidos. Estas cosas empiezan ya a cruzarse también con seguridad nacional, con geopolítica. Sí. O sea, es imposible que un país no vea la conectividad que hay entre temas económico-comerciales y temas geopolíticos de interés de seguridad nacional. Desde luego. Entonces, esas cosas eventualmente pues tienen que encontrar su cancha y sus interlocutores integrales. Hemos visto cómo pues el equipo que de alguna manera más influencia ha tenido, pues ese es el equipo representado por los generales en la jefatura del staff, en el Departamento de Defensa. Entonces, esas que cosas... eso sí saben el valor que tiene para Estados Unidos la seguridad de México. Exactamente. Y en ese sentido la estabilidad económica pues es fundamental. En resumen... Pero siguen en esa tesitura, entonces. Lo que te preocupa es que siguen, digamos, vamos a ponerles testarudos con el tema de bajar el déficit comercial entre México y Estados Unidos. No está puesto en la mesa, no está en blanco y negro. Pero está ahí presente. Pero está presente en todas las discusiones y evidentemente pues nuestra reacción es explicar por qué un déficit es un equilibrio macro al final del día, que nadie puede ponerlo como objetivo de política pública porque no lo controlas. Bueno, y desde luego tiene que ver más, como todos los estudiantes de economía saben, con el consumo y el ahorro total de Estados Unidos. O sea, ¿no? variables macro. No, claro, totalmente. Y si quieren hablar de déficit, Ildefonso, con quien tienen más déficit es con China. Sin duda. Y eso no está en la mesa con Sin los duda. chinos. No, de hecho, hay un análisis bien interesante que vi, que si en un momento determinado el escenario no deseable, pero posible, de que Estados Unidos se levante el tratado, la posibilidad de que el déficit aumente con México es muy alta.
¿Porque nos pasaríamos a las reglas de la OMC? Sí, porque nos pasaríamos a la regla de OMC, porque podemos liberalizar nuestra economía más aceleradamente. Recuerda que hay un gran beneficio del mercado de América del Norte por su tamaño, de Estados Unidos. Claro. Pero también ese compromiso te alinea con sus prácticas y políticas. Por ejemplo, nuestras industrias aceras están integradas y no necesariamente la industria acera norteamericana es la de más libre competencia en el mundo. Entonces hay internalización de pérdida de competitividad en algunos sectores que cuando tienes que nadar solo, tienes que eficientarlas, ¿no? O sea, ese es un análisis que puedes hacer por sectores y cómo puedes avanzar en un esquema de integración y diversificación, que sin duda hay un costo de ajuste en el corto plazo, pero en el largo plazo puedes darle mucho más flexibilidad a la economía mexicana. Déjame preguntarte por los tiempos. ¿Sigues confiado, secretario, en el tema de terminar del famoso handshake, de darse la mano para principios, del 2018, o ya lo empiezas a ver más difícil? La verdad tú lo sabes, Leo. Yo nunca he dicho que estoy confiado en que... Lo que he dicho es que tenemos la disponibilidad y tenemos la presión por los calendarios políticos de que si va a haber un acuerdo para que sirva, tiene que darse en el término más tardar en la primavera, el primer trimestre del próximo año. De otra manera, no hay forma. De hecho, ya, si tú lo analizas, Estados Unidos no puede, por las condiciones de cambio, algunas de las cosas que quiere modificar, firmar antes del mes de marzo. Sería lo más pronto que puede firmar. Y aparte se le acaba al presidente Trump la autoridad para seguir. En el verano ¿no? se julio, le termina la actividad, exactamente, la autoridad del fast track. Así es. Y entonces, claramente eso nos induce a que si va a haber una solución, más nos vale tenerla en tiempo. Y si no va a haber, pues ya estamos en otro escenario. Ahora, tú dices, nosotros como mexicanos tenemos esa disponibilidad. ¿También es con Canadá y con Estados Unidos? ¿Ves esa disponibilidad, Ildefonso? Yo creo que Estados Unidos es el primer interesado de que si va a haber soluciones ocurran en tiempo, porque ellos son los primeros que evidenciaron que de nada sirve negociar un tratado con un presidente para que otro lo tire a la basura, como ocurrió con el TPP entre el presidente Obama y el presidente Trump. Entonces ellos saben que si quieren que esto realmente sea un acuerdo que tenga viabilidad a través del proceso legislativo, pues tiene que ser un acuerdo que esté listo en un periodo de tiempo por el presidente Peña. En este caso sería terminar con el presidente Peña para que pase con Peña, porque pues quién sabe quién va a ser el próximo presidente de México. Pero inclusive yo te diría que en un momento determinado el punto crítico, de hecho yo casi te podría aseverar que cualquier solución legislativa, sí probablemente la probabilidad de que sea con un nuevo Senado de la República es alta. Porque el Senado cambia el 1 de septiembre, no el 1 de diciembre. Bueno, pero si ya tenemos, digamos, un acuerdo firmado por las partes en primavera de este año, pues ya eso abre el camino a la aprobación legislativa, ¿no? Sí, claramente, y es nuestra obligación y nuestro compromiso que cualquier cosa que acordemos esté claramente demostrado que es en el mejor interés de México, porque las mayorías legislativas no están garantizadas. Los aliados del TLC en Estados Unidos siguen movilizándose, ¿entiendes? Muchísimo. Lo que es preocupante es que hay quejas de los representantes empresariales y de la sociedad que no están siendo escuchados necesariamente. Y cosa que no nos había ocurrido antes, pues se enteran ex post, inclusive a través de nuestros propios empresarios, de posicionamientos que desconocen. Qué barbaridad. Bueno, Ildefonso, te quiero hacer otra pregunta que no tiene que ver necesariamente con el TLC, pero que tiene que ver con la coyuntura. He visto por ahí toda una discusión de que si México tiene que abrirse en el mercado del cemento y del acero ahora que viene la reconstrucción. ¿Cuál es la postura del gobierno del presidente Peña Nieto al respecto? Mira, primero aseverarte, en el caso del cemento, no hay ningún tipo de arancel ni restricción a la importación. O sea, se puede traer de donde sea. El tema del cemento, Leo, tiene que ver fundamentalmente con las capacidades logísticas. Recuerda que es un producto que no viaja fácilmente y requiere una infraestructura de almacenamiento. No puede quedar a la intemperie. Entonces, el tema del cemento tiene que ver más con sus procesos logísticos. Ahora, claramente,
una cosa es los análisis y la investigación que puede hacer la Comisión de Competencia en cuanto a cómo se comportan los jugadores, pero está abierto al comercio internacional. Y de hecho, hemos comprometido con algunos de los jugadores importantes que usan cemento una operación para importación, pues para demostrar que si ellos tienen la solución logística, que eso puede ser... no van a tener ningún problema de traer cemento de otros lados. Así es. Y el acero... Ahora, en el caso específico del acero, recordarás tú que en el momento más difícil de la situación con la sobreproducción china, habíamos tenido un problema muy serio de precios donde el famoso slab o lo que es el planchón en bruto había caído a precios pues muy bajos, 320 y tantos dólares la tonelada, ¿no? Ahí tuvimos que entrar y fue una reacción en tiempo con un arancel. Un arancel en productos de acero básico, no de valor agregado. ¿Solo para China? Básicamente, no. O sea, no, esta no es una acción de dumping. Estas van en paralelo que la construí con la industria y hemos logrado realmente parar mucha competencia desleal. No, esto es un arancel a aceros básicos con países cuando no tenemos tratados. Entonces, ¿qué pasó? No se paró la importación, sino se realineó con los países que tenemos tratados y bajó la importación de los que no tenemos tratados. ¿Qué es lo que estaba empezando a pasar? Que le pegabas a China y luego ese acero te llegaba terciado por otros países. Y entonces era una cosa de estar persiguiéndote las acciones para que no te hicieran dumpings o prácticas desleales. Ahora, justamente estamos por definir en las próximas 24 horas la renovación del decreto que establece justamente ese arancel. Y es parte de lo que estaré platicando con el señor presidente en las próximas horas para definir las circunstancias. Es un momento delicado en la negociación y esta medida ha ayudado a fortalecer la integración de América del Norte, pero al mismo tiempo los precios han tenido una recuperación y claramente hay otras condiciones en el mercado. Entonces va a tener que ser una decisión que se tiene que ser difícil y balanceada. Se ve difícil. Bueno, pues estaremos muy al pendiente. Ildefonso, muchas gracias de nuevo por venir en este ejercicio de gran transparencia, hay que decirlo, del gobierno del presidente Peña Nieto en las negociaciones y mucha suerte en Washington. Muchas gracias. Gracias, Ildefonso Guajardo. Hacemos una pausa, vamos a regresar ahora con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, a discutir la importancia de la Corte para garantizar el futuro de nuestra democracia. Regresamos en un momento más.